Hoy vamos a hablar del reino marino, de las aguas, de esta dimensión donde hay tantísima maldad. Yo no sé si usted lo sabe, posiblemente sí lo sepa, no sé si es nuevo en este tipo de temas, pero en las aguas del mar, en las aguas de los ríos, lagos, hay vida, hay espíritus y son de los peores espíritus que puede haber. Esto me lo dijo el Señor en el 2015, cuando estaba yo de misión, me dijo, voltea, y yo volteo. Estaba yo en un carro, volteo y miro hacia un lago y me dijo, en los espíritus de las aguas. Y yo comenté que sí, decía, son de los peores que hay, de los más crueles, de los más implacables. Y yo me quedé con ese pensamiento, ¿no? Estos espíritus atacan las finanzas, la sexualidad, alborotan a los hijos de Dios, o sea, los ponen en dimensiones que no deben estar y atacan muchas veces en sueños. A veces usted ha tenido sueños que le están mostrando que está siendo atacado por entidades marinas o de las aguas. Por ejemplo, soñé que el baño de mi casa estalló. Soñé que el baño de mi casa se prendió en fuego. Soñé que el baño de mi casa, que había un bote de agua en mi casa. Soñé que había aguas turbias. Todo este tipo de sueños muestran ataques de espíritus de las aguas. Una de las cosas que ocurre en las aguas, ¿verdad? Que hay todo un mundo, es decir, así como nosotros vivimos en la tierra y hay una gran creación aquí en la tierra, hay civilización, hay países, hay gobiernos, así mismo ocurre en las aguas. Y esto lo dice en la Biblia, vamos a leerlo rápidamente. Eso está en el Salmo 135:6. El Señor hace su voluntad en el cielo, en la tierra y también en las profundidades del océano. No es casualidad que diga el Señor hace su voluntad. Quiere decir que si Él hace su voluntad, es que está mostrando ocultamente que hay una oposición a su voluntad, porque cuando tú tienes que establecer que se hace su voluntad, es que hay una rebelión por allí, ¿no? Entonces es como cuando tú tienes un hijo rebelde y tú le dices, aquí se hace lo que yo mando, no lo que usted mande. Entonces eso es lo que está diciendo esta declaración. El Señor hace su voluntad en el cielo, en la tierra y en las profundidades del océano también. Y ese también es porque el océano está prácticamente tomado por el mal. En el océano se encuentran lugares de operación de las tinieblas, territorios tomados por las tinieblas en las muy profundas aguas. Y como les decía, cuando está hablando de que Él hace su voluntad, quiere decir que Él desea cumplir algo en ese lugar, desea que se haga algo en ese lugar, pero está pasando algo que parece estar fuera del control, pero Dios nos dice que Él en ese lugar también hace la voluntad de Dios, también se hace la voluntad de Dios. Y es que en las aguas hay guerra constante, en la tierra hay guerra constante y en los cielos hay guerra constante. ¿Y cómo sé esto? Porque me ha tocado pelear por el Señor en esos lugares donde mi espíritu ha tenido que estar en guerra en esos lugares por asignación del Señor. Y el salmista en el Salmo 104 está hablando de todo lo que es la creación de Dios, pero llega un momento que él dice en el 25, allí está el mar ancho y extenso, donde abundan incontables animales grandes y pequeños. Allí navegan los barcos y allí está el Leviatán, que el Señor lo reprenda, el monstruo que hiciste para jugar con él. Ese fue el diseño original de esta entidad marina, jugar con él.
Y bueno, yo estoy escribiendo un libro que se llama Aventuras con el Espíritu Santo, donde he podido vivenciar y recordar experiencias de mi espíritu, de todas las aventuras que se vivían en el cielo antes de que ocurriera la gran rebelión, antes que ocurriera la creación de Adán y Eva y que comenzara la historia de la humanidad y el plan de salvación de todo aquello de lo que pasó por allá arriba, ¿no? Señor, para su gloria me ha permitido recordar y destapar mucha información, Y lo más impresionante es que están todo ahí en la Biblia registrado, como por ejemplo esto del Leviatán, fue creado para jugar. Y entre esas cosas, ¿verdad? Está allí escrito en ese salmo esa particularidad. Fue creado para jugar. Y es que yo he vivido experiencias donde he recordado, mi espíritu ha desbloqueado recuerdos donde yo estoy jugando con Dios en ciertas cosas. Pero eso lo estoy escribiendo en un libro. Y bueno, si a usted le interesa, usted va a leer mi libro. Conocer las maravillas de Dios a través de ese libro. Entonces aquí muestra esta entidad ahora es enemiga, es una entidad caída. Él es un dragón caído en las aguas que hace la guerra, y luego Dios habla en Job que no lo atraviesa la espada, no lo atraviesa la lanza, porque bueno, tiene unas escamas bien duras. Vamos a ver esto en Job. Podemos ver que eso está en Job 41, 7 al 33, y en Job 41, 34 dice: y el Leviatán domina a los orgullosos. Job debe humillarse ante Dios, pues no tiene ninguna esperanza de domesticar el Leviatán, y Dios es más grande que el Leviatán, según Job 41, 10. Que el Señor reprende esta entidad. Y en otros videos yo les he podido compartir ciertas experiencias de lo que son la guerra en las aguas o experiencias en las aguas, pero aquí voy a hacer un resumen de eso y voy a agregar el conocimiento de otros o experiencias de otros ministerios. Bueno, esto fue una especie de introducción. Ahora sí vamos a comenzar el tema. No es un tema que a mí me guste mucho, no es un tema que a mí me apasione, la verdad. Y bueno, primeramente vamos a poner en oración este video. Vamos a colocar a cada uno de los que estamos aquí escuchando este audio. Vamos a orar por cada uno de ustedes. Señor Padre Celestial, pongo en este momento a cada persona que está conectada aquí con nosotros, que seas tú, Señor, colocando protección sobre ellos, guardando sus vidas, ampliando, Señor, sus mentes, ampliando su conocimiento, que tu espíritu pueda ministrar, les pueda dar entendimiento de las cosas, que tu espíritu nos dé el conocimiento, que tu espíritu nos dé la sabiduría para entender estos temas y para tener conocimiento y discernimiento de cómo aplicar las cosas aprendidas, porque esa es la sabiduría, el poder aplicar lo que se aprende. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, trae entendimiento, trae revelación, trae más conocimiento del que ya tenemos de la guerra en las aguas. Voy a colocarles un pedazo del video que subí el 25 de enero del 2025, donde les explico una experiencia. Este video se llama Liberación del Espíritu, y hace poco estuve viendo un testimonio de un ministerio de Estados Unidos que vivió o alguien le narró la misma experiencia. Así que escuchen el mío y luego escuchen el del siguiente. El espíritu humano se ha malentendido por mucho tiempo. La iglesia ha sido realmente insuficiente al ministrar al espíritu del hombre. Y una de las cosas que yo he visto, ¿verdad? Y que todos hemos visto, es que hay siempre liberación del alma, ministración al alma. Hay muchos temas sobre el alma. Conocemos más del alma, pero el espíritu humano está bastante desatendido por la misma desinformación que hay. Es importante saber que el ministerio profético es vital, ministerio apostólico profético, para la edificación de la iglesia. Y este tiempo, ¿verdad? En estos tiempos ha venido esa revelación a la iglesia, y también la revelación de la fragmentación del espíritu del ser humano. El ser humano, los brujos, por ejemplo, y hechiceros pueden invocar el espíritu de alguien y enfrascarlo. Entonces hay muchos sueños que las personas tienen, muchos sueños que uno tiene, que indican que
tu espíritu está en un territorio. Por ejemplo, si sueñas mucho con cementerios, si sueñas mucho con una casa materna, tu casa de la niñez. Hay veces que son altares de brujería que estuvieron en esa casa y te reclaman, y tu espíritu es como invocado por esas entidades y te sientes siempre atrapada allí y sueñas constantemente con ese lugar. Son muy importantes para determinar y para analizar y entender, porque es a través de los sueños que podemos ver muchas veces la parte espiritual de forma más clara, ver en dónde está nuestro espíritu, ver lo que nuestro espíritu está haciendo. A veces son flash. De repente estás durmiendo, estás casi a punto de despertar y tienes un flash y ves lo que tu espíritu está haciendo en ese momento. Entonces, eso es algo que tienes que evaluar para ver en dónde está tu espíritu inmerso. Y si es primera vez que usted ha escuchado esto está en Ezequiel 13:20, dice el Señor. Por eso el Señor dice: yo las aplastaré, porque han cazado las almas de mi pueblo como si fueran pájaros, con todos sus amuletos y talismanes mágicos. Yo les arrancaré los amuletos y liberaré a mi pueblo como a pájaros de sus jaulas. Ahí está hablando del alma. Sabemos que el alma está ligada completamente al espíritu. Somos, como les dije al principio, un ser tripartito. Entonces, les voy a contar una experiencia que tuve el año 2024, donde estaba yo orando y de repente el Señor me aparece en visión y me hace la señal como que lo siga. Yo lo comienzo a seguir y entramos dentro de las aguas. Eran como las aguas marinas. Ya yo he tenido visiones donde entro a través de las aguas. Las aguas son un portal al mundo espiritual. Hay muchas dimensiones, muchos lugares del mundo espiritual que hay que entrar a través de las aguas. Entonces, bueno, yo pensaba que iba a ir a un lugar maravilloso. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que me veo a mí amarrada en un poco de algas marinas. Tenía un pie atado en algas marinas, pero fue una imagen súper triste, era como un espíritu oprimido ahí, triste. Parece que tenía mucho tiempo tenía mucho tiempo allí cautiva. Se veía muy triste, la ropa estaba gastada, la ropa estaba gris, y usted pensará, seguro estabas en pecado, seguro estabas en algo. No. Desde un tiempo para acá, desde el 2020 para acá, yo estoy viviendo cantidad de visiones, revelación del Señor. O sea, anteriormente yo estaba consagrada 100% al servicio de Dios, misiones, pastora de iglesia, en fin. Pero del 2020 para acá yo he estado muy metida en profundidades de Dios, así que me pareció increíble. Pero a mí me impactó eso. Yo dije, Dios mío, no puedo creer esto. Y yo veo que dos ángeles, el Señor hace una seña, dos ángeles entran a las aguas. Y yo estoy viendo esto desde afuera. O sea, me veo a mí ahí amarrada, pero yo estoy con el Señor nadando, mirando a lo lejos, ¿no? Veo que los dos ángeles cortan las algas y sacan mi espíritu de ese lugar. Inmediatamente que salimos del agua, que yo veo que sale mi espíritu, transforman la ropa en una ropa de reina. Y el Señor me entrega su vara de autoridad, y me coloca una corona y me dice: golpea 3 veces las aguas. Ahora, el testimonio que les voy a colocar es de un ministerio, como les dije, de Estados Unidos. Fue subido este video en abril del 2025, el mismo año. Pero recuerden que el mío fue subido en enero. O sea, no es una copia. Ninguno de los dos nos conocemos. Hoy vamos a hablar del reino del agua. Pero hoy voy a revelar algo. Tengo notas que estaré revisando aquí y allá, pero solo hablar de lo que sé, de lo que el Espíritu Santo me ha revelado y cosas así. Permítame comenzar con un testimonio. Entonces, un día estaba hablando con un profeta, y este profeta estaba en Sudáfrica. Estaba contando una historia sobre una vez que estaba orando. Había una chica de la que había desaparecido, y las autoridades no pudieron hacer nada para encontrarla, no pudieron hacer nada para averiguar a dónde había ido, simplemente había desaparecido.
Entonces él entró en oración y creo que algunos sangas o algunos curanderos le habían hecho algo y le habían puesto en un lugar, pero habían hecho rituales de agua que tomaron su alma y la capturaron su alma bajo el agua. Así que ella en realidad fue capturada bajo el agua en el espíritu. Su cuerpo estaba en algún lugar, pero su alma estaba en un lugar completamente capturado en el reino del espíritu. Es por eso que no deberíamos hacer proyecciones astrales ni esas cosas. Esto podría ser demasiado profundo para algunas personas, pero solo pídele al Espíritu Santo que te dé revelación. Llévalo de vuelta a la palabra. Bueno, de todos modos, él estaba orando y entró salió de su cuerpo. En su cuerpo, fuera de su cuerpo, no lo sé. Pero me dijo que salió de su cuerpo y se fue a las profundidades del océano, como si se metiera muy, muy, muy profundamente en el océano. Y se dio cuenta que el Espíritu del Señor lo estaba llevando. Creo que dijo que en realidad un ángel lo estaba guiando, uno u otro. Tiene que ser el Espíritu Santo. Los ángeles también reciben la dirección. Entonces el Espíritu Santo lo estaba guiando en el reino del Espíritu y lo llevó a esta caverna que era muy profunda bajo el agua, en lugares que ni siquiera la humanidad ha descubierto. Ya sabes, el océano, hay mucho del océano que no ha sido explorado. Entonces se adentra en el océano, en el espíritu, y luego va y ve a la chicatada y a estos tritones, sirenas y entidades demoníacas que estaban de pie bloqueando el camino, y él vino con la autoridad de Jesucristo. Y de hecho pudo en ese reino del espíritu, en el reino del agua, pudo ir y hacer algo en el espíritu para liberarla. Ahora ella fue liberada. Su alma fue de vuelta a donde tenía que estar, fue atrapada de nuevo en ella y tenían una noticia de que realmente la habían encontrado. Entonces recuerda, esta chica estaba desaparecida y luego la encontraron más tarde. Bueno, eran de agua, rituales de agua realizados por brujos en las dos entidades que están en el reino del agua, el reino del agua. Hacían estos rituales para atrapar a esta chica, y cuando él fue e hizo eso, pudieron encontrar a la chica. No sabían dónde estaba hasta que eso sucedió. No lo saben. Hay tanta gente atrapada, hay tanta gente desaparecida. No se la puede encontrar y no se las encuentra hasta el día de hoy. Y se debe a que se han realizado rituales demoníacos que han hecho que los ojos no puedan verlos. Están completamente cerrados para que no se los pueda ver en el reino físico. Están ocultos espiritualmente y lo que sea, y se los utiliza para lo que sea que se los utilice. Pero no es hasta que alguien que es profético, que tiene visión, que es visionario, que puede ir ya ese tipo de cosas, que el Espíritu del Señor puede llevarlos, que tiene ese tipo de fe para ir y ayudar a la gente. Así que pensé que ese era un testimonio interesante y he escuchado muchos otros testimonios que muchas veces el Espíritu me ha atrapado y me ha llevado a lugares y visiones donde sabía que ya no estaba en el lugar natural que estaba, sino que estaba en una visión. Me llevaron a algún lugar y vi cosas, ya sabes, no una proyección astral, sino que estaba atrapado en el Espíritu, como lo llamamos. Y luego volvía con esta información y la gente decía, ¿cómo supe esto? Y luego la gente me ha dicho antes que tienen sueños en los que los libero, sueños en los que los llevo al Señor. Y todo eso es, ya sabes, Dios puede utilizar mi espíritu por medio de su espíritu para llamar la atención de las personas, porque soy un rostro familiar para ellas en el Señor y tengo autoridad en el Señor. Y el Señor va a utilizarme para hacer cosas en el ámbito del espíritu. Mary, sabes que el espíritu nunca duerme, que cuando te acuestas tu espíritu nunca se duerme. Tu espíritu siempre está activo. Tu espíritu siempre está en movimiento. Entonces, tu espíritu, alma, cuerpo, lo que escuchas hablando por mí ahora mismo es mi alma. Mi alma está hablando, pero mi espíritu no está pegado a este reino. La Biblia dice, conocen mi canción, ¿cierto? Sentados en lugares celestiales. La Biblia nos dice en Efesios que en Cristo estamos sentados en lugares celestiales con Él. Así que descúbrelo. Eso significa que nuestro espíritu no está limitado a este reino. ¿De acuerdo? Nuestro cuerpo y nuestra alma sí, pero nuestro espíritu no está limitado a una dimensión. Podemos hacer cosas en el reino del espíritu que son como wow. Y sabes, hay muchos cristianos con muchas limitaciones porque no quieren ir más allá de este reino, es decir, el reino de lo físico. Solo esto. No quieren entrar en el reino del espíritu porque tienen miedo. Ven algunos videos extraños de algunas personas religiosas y ya sabes, simplemente están contentos, ya sabes, con su pequeña mesa bíblica y su oración por la noche, y luego se van a dormir, irán al cielo de esa manera, pero van a estar muy limitados porque limitan su fe. Están limitando la capacidad de ir más allá de lo que podrían pensar e imaginar. Recuerda, tenemos que salir de nuestra mente y entrar en la suya. Dice que este mismo sentir que hubo en Cristo esté en vosotros. Vale,
Veo que mucha gente se está sumando ahora mismo. Sigamos dándole este botón de me gusta. Este tema va a ser increíble y va a ser cautivador bajo el Espíritu del Señor. Y si te está gustando este contenido, por favor, apóyanos simplemente dándole like al video y escribiendo algo sobre el tema o lo que sea. Escríbenos tu país, hola, te veo de tal país, bendiciones, lo que sea, pero apóyanos porque si no el video no será mostrado a más nadie. Y fíjense lo que yo les he hablado en otros videos, en el video de los infiltrados, donde yo les explico que nuestro espíritu tiene asignaciones totalmente independientes y él le envía recuerdos a veces a nuestra alma y así podemos recordar cosas de nuestra historia espiritual o de lo que nuestro espíritu ha estado haciendo. Él tiene una comprensión bastante clara y es lo que les he dicho en otros videos, que no solamente esta información me está llegando a mí, sino a otros ministerios. A lo mejor no es tan común la información, pero sí hay muchas personas en el mundo que Dios le está dando de diferentes continentes estas revelaciones. Y esas asignaciones que tiene nuestro espíritu ayudan a seres humanos a ser rescatados. Y esa es una de las asignaciones que tiene mi espíritu: rescate de personas en diferentes dimensiones, en las aguas o en el espacio, pero en este caso, y bueno, y también la guerra en esos lugares. Pero en este video es de lo que pasa en las aguas, las aguas marinas o las aguas de lagos, diferentes lugares, ¿no? Y este año tuve un caso, yo estaba orando, yo no sé si yo les he contado esto en otro video, no recuerdo, pero yo estaba orando y de repente estoy con los ojos cerrados y de repente veo que viene nadando muy rápidamente una orca, una ballena, y yo me asusté y abro los ojos y vuelvo a ver mi realidad. Sigo orando de nuevo, empiezo a orar otra vez y escucho que el Señor me dice: no tengas miedo, esa ballena viene a ayudarte. Cuando venga, extiéndele tu mano y luego te montas encima de ella. Entonces, bueno, yo empiezo a orar de nuevo y de repente la veo allí súper inmensa. Es que imagínense, una ballena es muy inmensa y obviamente da susto, pero bueno, ya Dios me había explicado. Le extiendo mi mano y eso fue como para conexión, como para poder estar conectadas, ¿no? De forma telepática, ¿no? Tipo la película Aquaman, señores. Esas películas de Marvel, yo le digo que esa gente sabe demasiado. Entonces me subo a la ballena y ella comienza a entrar en profundidades tremendamente profundas, ¿no? Profundo. Yo iba con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me dice: voltea para que veas, ¿no? Me dice: voltea para que veas. Cuando yo volteo hacia atrás, veo que viene, él me dice, empiezo a contar 1, 2, 3, eran ángeles que venían nadando, o sea, venían a toda velocidad. Y yo empiezo a contar 1, 2, 3 y entonces él me dice: son 20 ángeles, ¿ok? 20 ángeles más los tuyos. Seguimos bajando a profundidades. Llega un momento que el Espíritu Santo dice que nos detenemos. Él no quiso que yo entrara en confrontación, pero igual esperamos allí. Parece que iba a haber como un cambio de guardia en este lugar y en ese cambio de guardia fue que hubo esta liberación. Empezamos, ese lugar queda solo, es un lugar muy profundo, oscuro, sumamente oscuro, a profundidades muy profundo. Y la única luz que había era la de los ángeles, la del Espíritu Santo, la luz que emitíamos, ¿verdad? Entonces, de repente cuando llegamos al lugar, eran 20 cárceles que habían allí, que estaba repleta de personas allí en esas cárceles. Había niños, adolescentes, ancianos, mujeres, de gente de todo tipo. Estaban full esas cárceles, muy llenas. Son cárceles muy altas, de una altura, son altas, largas, y bueno, había mucha gente. El Espíritu Santo me indica que le ordena a los ángeles que abran la cárcel. Entonces, bueno, les digo que abran las cárceles, ellos empiezan a abrir las cárceles y salen toda esa cantidad de personas. Ellos hicieron como una especie de cápsula donde meten a todos y iban a toda velocidad sacándolos del agua. Abrieron las puertas, sacaron a las personas y guiaron a las personas
Yo les dije que las guiaran a donde debían de guiarlas. Y había una persona en una de las celdas que estaba desmayada, o sea, estaba sentada, pero con la cabeza casi que le llegaba a los pies y no reaccionaba. Yo le hablaba y no reaccionaba. Entonces el Espíritu Santo me dijo es que la cargue, que la monte en la ballena y luego la suba a la superficie. Hago esto, yo saco a esa persona que prácticamente está como muerta, la llevo a la superficie, le doy la orden de tener vida y se la entrego en los brazos a un ángel para que el ángel haga lo que corresponde, que es integrar esta vida a el cuerpo donde debe estar, ¿no? Y luego vuelvo a las aguas donde el Señor me manda que regrese porque tengo que buscar algo. Yo a todas estas no sé qué voy a buscar, pero bueno, el lugar por donde me mete esta ballena era más tenebroso, aún más profundo, y era una especie de túneles, y eran unos túneles estrechos. Yo sentía temor porque estaba parte de mi alma involucrada en esta misión. Si está mi espíritu solo y yo no tengo conciencia que mi espíritu está haciendo todo eso, pues obviamente no hay temor involucrado. El espíritu de nosotros no tiene nada de temor. Por eso dice que el espíritu que nos ha dado es de poder y de dominio propio, y no nos ha dado espíritu de cobardía. Pero nuestra alma es otra cosa. Ella sí tiene temor, tiene miedo y tal, qué sé yo. Entonces yo iba por ese túnel ya, por esa ballena y iba con ángeles, pero era muy estrecho ese lugar. Prácticamente quedaba muy poco espacio entre la ballena y el túnel. Era muy, y yo bajaba y se metía más profundo, y yo, Dios mío, ¿dónde estoy yendo? Señor. Y el Espíritu Santo, cálmate, tranquilízate, no tengas temor. Pero es complicado porque nuestra alma es temerosa. Entonces, bueno, llego a un lugar, finalmente hay una salida a la superficie y wow, fue un alivio. Entonces, bueno, tuve que salir de allí. Había como una especie de isla, una cascada. Tuve que pelear con una entidad allí, una serpiente, arrebatarle un cofre que tenía, que era de la persona que estaba casi como muerta. Y luego yo quedé con la intriga, Señor, ¿y quién será esa persona? Pues resulta que conocí a la persona, me muestra el Señor quién es la persona, y esa persona estaba pasando por un robo de sus finanzas, había pasado por una situación muy difícil, el cual la tenía devastada, y evidentemente por eso estaba en ese estado espiritual. Más ella estaba normal, o sea, ella estaba orando normal en su casa, solo que muy triste. Entonces es tremendo las cosas que pasan en el reino marino y cómo las tinieblas se aprovechan del dolor de los humanos. Y evidentemente por eso estaba en ese estado espiritual. Más ella estaba normal, o sea, ella estaba orando normal en su casa, solo que muy triste. Entonces es tremendo las cosas que pasan en el reino marino y cómo las tinieblas se aprovechan del dolor de los humanos. Reino del agua, del lado de Satanás. Ahora quiero hablar sobre el simbolismo dual del agua. El agua es en realidad una fuerza vital, lo sabemos. Bueno, Juan 7:38 dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Génesis 1:2 dice, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ya hemos hablado de eso antes. Salmo 1, capítulo 1, versículo 3, Apocalipsis 22, verso 1, Isaías 55:1 y Efesios 5:26. Dice que el agua equivale a vida, limpieza del espíritu y de la palabra. ¿De acuerdo? El agua equivale a vida, limpieza del espíritu y la palabra. Ahora bien, aquí hay algo interesante. Aquí hay algo muy, muy interesante. El cuerpo humano está compuesto en un 70% agua. Y adivina cuánta agua. Tierra. El 70% de la tierra está cubierta de agua. El cuerpo humano es un 70%. La tierra es un 70%. Hay cierta correlación espiritual ahí. Pero el cuerpo humano es un 70% y la tierra es un 70%. Creo que esas son las estadísticas correctas. Eso es lo que tengo aquí. Pero creo que es una asociación negativa del agua. Aquí es donde los cristianos se equivocan de verdad.
Y solo quiero convencer a alguien si eso está bien por la autoridad del Espíritu Santo. Los cristianos se confunden mucho cuando toman algo que es puro como el agua y se lo aplican por completo a Satanás. El es de que tengamos agua y se le echemos a alguien durante un servicio no significa que estemos infundiendo un espíritu marino en alguien. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos que dejar de darle agua por completo al enemigo. A él le encanta eso. Puedes hacer actos proféticos, puedes hacer cosas con agua que provienen del Espíritu Santo. Y sí, el enemigo también hace cosas porque es un falsificador. Lo sabemos. Simplemente es lo que hace. Lo falsifica todo. Pero podemos dejar de demonizar el agua, por favor. Cuando Jesús se llama a sí mismo el agua que necesitamos, agua viva. Él es agua viva. Su palabra es agua para nuestras almas. Y lo que él dice, estoy totalmente de acuerdo. Ustedes van a escuchar los que me han oído orar que constantemente utilizo el agua para muchísimas cosas, como por ejemplo usarla como limitador. Es decir, el agua fue utilizada por Dios, ¿verdad? Para poner límites entre la tierra. Así que el agua forma barreras, ¿verdad? O agua de vida. La utilizo y envío ángeles que cubran ciertas cosas con agua. También la utilizo en guerra para golpear a las tinieblas. El agua es de Dios, señores. Se puede usar el agua para muchísimos actos proféticos. Si usted le dice el agua, le ora al agua y lo pone en un atomizador y dice, esta agua es la sangre de Cristo y la rocío por mi casa, eso se transforma en eso. Si usted dice, esta agua declaro que es fuego de Dios sobre mi casa, usted ora de esa manera y esa agua es fuego. O sea, lo que usted declare sobre el agua se transforma en eso. Entonces, las aguas son fuente de creación, es decir, son una fuente donde se puede crear cosas. Por eso cuando un bebé viene a este mundo está envuelto en agua. Así que el agua usted la puede usar para la creación de cosas en el mundo espiritual. Por eso le digo, usted puede declarar sobre el agua cualquier cosa. Usted puede bendecir el agua cuando la va a tomar y decir, esta agua va a sanar mi enfermedad. En el nombre de Jesús declaro que esta agua tiene la sangre de Cristo y cuando yo la beba voy a ser sana. Y así va a ser según su fe. Será él. Por eso vemos en Génesis 1, en el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. También podemos ver, y las aguas también están muy relacionadas con los sentimientos y emociones. Entonces, en ese texto de Génesis, vemos que para crear con las aguas necesitas tener la intención y la emoción de crear las cosas, de crear con emoción, como si ya, eso es la fe, creer algo que no existe como si ya existiera, o sea, tener esa emoción, ese sentimiento de ver las cosas que aún no son como si ya existieran. Eso son cosas del mundo interior. Y cuando, por ejemplo, a veces tenemos ciertas cosas con agua, sueños con agua, visión con agua, hay que discernir qué está queriendo mostrar el Padre en estas cosas. Y yo no sé si ustedes se han fijado en Génesis 7, dice, así que Dios hizo el firmamento para separar las aguas, de modo que una parte de las aguas quedó arriba del firmamento y otra debajo del firmamento. Dios lo llamó cielos. Fíjense que las aguas quedaron arriba y otras quedaron abajo. No sé si usted se había fijado en eso. Pero usted puede utilizar las aguas en donde quiera que sea que esté moviéndose su espíritu. Por lo tanto, tenemos que dejar de demonizar el agua. El agua no es buena. Así que si está haciendo eso, dejemos este espíritu de miedo y caminemos con fe. Somos personas fieles, no personas temerosas. ¿De acuerdo? Todos. Bueno, aquí está la parte negativa. El agua también es la morada de los marinos. Y vemos esto con los cerdos. Lo vemos con Jezabel, el principado B. Lo vemos con Aion, el dios pesa. Voy a hablar un poco más sobre esto. El agua también es un símbolo de juicio. Lo vemos en el diluvio de Noé. El reino marino trabaja más en los campos proféticos. Ahora bien, los espíritus marinos atacan a todo el mundo, pero se sienten muy atraídos por las personas que ya tienen buen aspecto. Y cuando digo que tienen buen aspecto, me refiero a la Biblia. Digamos simplemente lo que es. Hay algunas personas que son muy guapas.
algunas personas que son muy hermosas, ¿de acuerdo? Estas personas siempre tienen que estar atentas a estos espíritus marinos que vienen tras ellas. Suelen querer usar su apariencia. Entonces las personas que se ven bien, las personas que están en los campos proféticos y tienen fuertes dones de profecía, quieren utilizar estas cosas para sus propios fines. Entonces irán tras este tipo de personas. Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado cuando operamos en el ámbito de lo profético, que caminamos en pureza, santidad y rectitud, porque es muy fácil ser engañados por espíritus marinos. Si interactúas con estas personas, como si das dinero a estas plataformas, has formado un pacto con el reino marino. ¿De acuerdo? Y tendrás que obtener la liberación. Entonces, cada vez que pagas dinero para entrar en estas plataformas donde estas mujeres hacen estas cosas, o incluso los hombres hacen estas cosas, uy, estás pagando dinero por esto. El dinero es un contrato. Lo que sucede es que estás llegando a un acuerdo con uno de estos espíritus y estos espíritus comenzarán a visitarte en tus sueños, comenzarán a visitar, ya saben, a través de, pensamientos intrusivos. Intentarán dividir tu matrimonio, harán que las cosas se agraven. Esto ocurre cuando interactúas con estos espíritus. Así que incluso si estás viendo esto ahora mismo y has hecho un contrato en esas plataformas, necesitas encontrar a alguien en quien confíes. Tienes que humillarte y luego romper el pacto. Si alguna vez lo has hecho en el pasado y tienes problemas para liberarte, tienes que romper ese pacto de dinero que hiciste con ellos en línea. Así que ten mucho cuidado al dar dinero en esas plataformas. Tienes que tener mucho cuidado. No, espíritu, donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. El dinero responde a todas las cosas. Por lo tanto, recuerda eso. Es muy importante. Y veo muchas personas que simplemente, ¿sabes qué? Que es gracioso. Y yo estaba hablando con Keegan sobre esto un día. Le dije que las personas son muy propensas a dar su dinero a lugares injustos. Sí. Lugares como marcas de diseñadores, o si yo uso diseñadores a veces, las personas que usan diseñadores que ponen más, si estás poniendo más dinero en estos lugares, pero tienes problemas para poner dinero en la rectitud, probablemente estés siendo atacado por el reino marino o influenciado por el reino marino. Si estás poniendo tu dinero en tu estómago, solo digo que tienes que buscar estas cosas, porque recuerda, la lujuria está detrás de este reino y te hará poner tus finanzas en lugares que no pueden dar fruto, que no pueden ir a ninguna parte, que no pueden hacer nada. Y he visto que las personas son más propensas a poner su dinero en lugares que satisfacen sus deseos en lugar de satisfacer los deseos del reino. O le darán dinero a personas perversas. Y eso es porque son perversas. Si eres perverso, cuando quieras darle algo a alguien, ese espíritu dentro de ti no te permitirá dar dinero al reino de Dios. Así que escucha esto. Cualquiera que esté operando con un espíritu marino hará todo lo posible para alejarte de un lugar justo. Hará todo lo posible para alejarte de un lugar puro. Te alejará y te mantendrá en lugares que son destructivos, que son pervertidos, que están llenos de desorden. Esto es lo que hacen los espíritus marinos. Esto es lo que hace el reino marino. Por lo tanto, no quiere que tus finanzas vayan a un lugar que vaya a hacer avanzar el reino. Quiere que las pongas en algún lugar que tenga adivinación, lugares que no darán fruto. Eso es lo que ese espíritu quiere que hagas, que sigas poniendo tu dinero en un lugar infructuoso. Por lo tanto, el reino marino es muy responsable de eso. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Ahora, esto es lo interesante y quiero mostrarles todo esto. Jezabel es de un lugar llamado Tai o Sidón, que es una región costera. Si prestan atención, podrán ver que estas personas que operan con fuerza en el reino marino quieren en regiones acuáticas, tienen que estar cerca de ciertas masas de agua que no han sido recuperadas. Si van al estado de Washington, si están en los si van a Washington, saben que ese lugar está
lleno de espíritus marinos. Solo lo estoy usando como ejemplo. Si van a Oregon, Portland, ese es un lugar lleno de espíritus marinos. Hay muchos. Todos los estados tienen. Cuando estuve en Sydney, me di cuenta de que ese lugar tiene muchos espíritus marinos. En Sydney, Australia, cuando estuve allí, me di cuenta de que necesita un gran Espíritu Santo, ya saben. Un buen golpe, ¿cierto? Y estas personas que operan con estos espíritus necesitan agua. La necesitan. Si no la tienen, no pueden operar porque tienen que ser un cuerpo de agua y es importante. Mucha gente no lo sabe. Es importante en qué cuerpo de agua se sacrifican. Tienen que ir a donde ese reino demoníaco tiene poder. No pueden ir a cualquier cuerpo de agua. Tienen que elegir a qué cuerpo de agua van. California, el área de Los Ángeles, Malibú, todas esas áreas así. Sabes que hay muchos lugares donde hacen cosas en esas áreas. Hollywood, quiero decir, no sé, Hollywood tiene muchas cosas demoníacas. Marine Kingdom es muy influyente allí porque ya sabes, ahí es donde se ven todas las películas seculares y esas cosas. Y entonces, en cualquier lugar donde haya un cierto tipo de cuerpo de agua, estas personas que operan con estos espíritus necesitan ese tipo de agua. Vale, necesitan ese lugar específico. Miami. Miami es un gran ejemplo. Bahamas, Jamaica. Quiere decir, hay zonas por todas partes, ¿sabes? Costa Rica. Quiere decir, todas esas islas del Caribe tienen que lidiar con los mamiwata, tienen que lidiar con Obia, tienen que lidiar con, ¿qué más? Vudú, lo que sea. Santaya, tienen que lidiar con todos esos espíritus marinos de esas cosas. Bueno, también quiero hablar de la reina de la costa. Ahora bien, a menudo se hace referencia a la reina de la costa en los relatos de liberación del Caribe y África como un espíritu marino seductor. Hay muchas personas que realmente le entregan a esta diosa o lo que sea, y el espíritu llega y les da algún tipo de alivio o alguna promesa y luego regresan y simplemente destruyen a la gente. Traen, ya sabes, este espíritu vendrá, traerá a toda la familia y los pondrá patas arriba. Los niños se descarriarán, llegará la muerte prematura, las finanzas se agotarán allí. Hay como una sensación de algo grandioso y luego todos simplemente se lo arrebatan. Eso es lo que hará esa reina de la costa. Así que mucha gente que está en estas regiones van e interactúan con estos espíritus. También quiero que sepáis algo. Y, gente, visto esto, he tratado con muchas personas que han sido habitadas por estos espíritus. Y esos son espíritus muy fuertes, ¿vale? Estos espíritus marinos, cualquiera que quiera involucrarse en la liberación. Escúchame, ¿vale? Esos espíritus, sí. Hades otro. Estos espíritus son muy fuertes. Ahora bien, nada es más fuerte que Jesucristo, pero son los más tramposos, son los más engañosos. Son los que suenan como si estuvieran diciendo algo que es verdad, pero hay suficiente verdad y luego hay un poco de levan, hay suficiente engaño ahí mismo. Ya sabes, como si dijeras cosas y hicieras que las cosas no parecieran gran cosa. Harán que un pecado parezca que no es gran cosa y te darán lo suficiente para que continúes con un estilo de vida pecaminoso, porque eso es lo que tiene que pasar. Así que las personas que tienen estos espíritus marinos te harán pensar que ciertas cosas no son gran cosa. No, pero te voy a decir algo. Hay cosas que hacemos que son muy importantes para Dios. La Biblia nos dice literalmente que huyamos de la inmoralidad sexual. Cualquiera que te diga que está bien, ya sabes, tener un ejemplo. Los espíritus marinos te enseñarán que está bien tener varias esposas. Te voy a decir por qué esto está tan mal. Mira lo que le pasó a Salomón. Mira lo que le pasó a Sansón. Mira lo que le pasó al rey David. Mira lo que le pasó a esta gente. Dios dijo que un hombre de una sola esposa, un solo marido, créeme, funciona mucho mejor de esa manera. Pero estos espíritus quieren que tengas varias esposas. Entonces intentarán argumentar doctrina en las escrituras y dirán, bueno, no hay nada explícito en la Biblia que diga esto o aquello. Escucha, llama a un esterilizador para que esterilice. Dilo como es. No necesitas acostarte con cualquiera, especialmente aquí en Estados Unidos. No sé qué hacen ustedes en otros países, pero yo voy a muchos otros países. Lo que digo es que sé que en algunas culturas ustedes salen de tener varias esposas, cosas tribales, todo eso. No estoy minimizando nada de lo que ustedes salen. Por ejemplo, a veces el jefe de la tribu puede salvarse, tienen 15 esposas. ¿Cómo que uno elija la esposa correcta?
Creo que simplemente lo resolvemos con ellos a medida que pasa el tiempo y luego descubren a cuál quieren y luego los demás tienen que hacer lo que quieran. Pero, en fin, eso es otra cosa. Por lo tanto, hay gracia allí para ciertas cosas y ciertas personas que se salvan en ciertas culturas. Pero aquí donde estoy en Estados Unidos, créeme, una es suficiente. ¿De acuerdo? Una es suficiente. Pero estos espíritus quieren que tengas una confusión total, una masa, engaño en tu vida. Quieren que estés hecho un lío por todas partes. Así que te enseñarán cosas como, ¿cómo puedo decirlo? Harán que el pecado sexual sea mínimo. No será algo importante, será algo mínimo. Sea amigos de personas del mundo secular o de la comunidad del alfabeto, pero nunca los guiarán al cambio. Los ayudarán. Dirán, no dirán nada para convencer a las personas del pecado en el que están caminando. ¿Verdad? Por ejemplo, si eres un líder cristiano que tiene un espíritu marino, un líder cristiano que tiene un espíritu marino, no harás que las personas abandonen sus estilos de vida pecaminosos. De hecho, los ayudarás a caminar hacia un estilo de vida pecaminoso y a cubrirlo con las escrituras. Si eso tiene sentido. Así que solo quería decir esto para que tal vez algunos de ustedes puedan tener los ojos abiertos, sus oídos abiertos. Deberíamos huir del pecado sexual. No deberíamos aceptar. Dios tiene un problema con ello. Dios no quiere que el cuerpo de nadie sea usado, ni abusado, ni nada de eso. Quiere que todo esté dentro de los límites del matrimonio. Dentro de los límites del matrimonio. Por lo tanto, el Espíritu los llevará por mal camino y a hacer cosas muy locas. Y solo quería decir esto para que no los tomen desprevenidos si se encuentran con alguien. Miami es un gran ejemplo. Bahamas, Jamaica. Quiere decir, hay zonas por todas partes, ¿sabes? Costa Rica. Quiere decir, todas esas islas del Caribe tienen que lidiar con los mamiwata, tienen que lidiar con Obia, tienen que lidiar con, ¿qué más? Vudú, lo que sea. Santaya, tienen que lidiar con todos esos espíritus marinos de esas cosas. Quiero hablar de la reina de la costa. Ahora bien, a menudo se hace referencia a la reina de la costa en los relatos de liberación del Caribe y África como un espíritu marino seductor. Hay muchas personas que realmente le entregan a esta diosa o lo que sea, y el espíritu llega y les da algún tipo de alivio o alguna promesa y luego regresan y simplemente destruyen a la gente. Traen, ya sabes, este espíritu traerá a toda la familia y los pondrá patas arriba. Los niños se descarriarán, llegará la muerte prematura, las finanzas se agotarán allí. Hay como una sensación de algo grandioso y luego todos simplemente se lo arrebatan. Eso es lo que hará esa reina de la costa. Así que mucha gente que está en estas regiones van e interactúan con estos espíritus. También quiero que sepáis algo. Gente, visto esto, he tratado con muchas personas que han sido habitadas por estos espíritus. Y esos son espíritus muy fuertes, ¿vale? Estos espíritus marinos, cualquiera que quiera involucrarse en la liberación. Escúchame, ¿vale? Estos espíritus, sí. Estos espíritus son muy fuertes. Ahora bien, nada es más fuerte que Jesucristo, pero son los más tramposos, son los más engañosos. Son los que suenan como si estuvieran diciendo algo que es verdad, pero hay suficiente verdad. Y luego hay un poco de levan, hay suficiente engaño ahí mismo. Ya sabes, como si dijeras cosas y hicieras que las cosas no parecieran gran cosa. Harán que un pecado parezca que no es gran cosa y te darán lo suficiente para que continúes con un estilo de vida pecaminoso, porque eso es lo que tiene que pasar. Así que las personas que tienen estos espíritus marinos te hará pensar que ciertas cosas no son gran cosa. No, pero te voy a decir algo. Hay cosas que hacemos que son muy importantes para Dios. La Biblia nos dice literalmente que huyamos de la inmoralidad sexual. Cualquiera que te diga que está bien, ya sabes, tener un ejemplo. Los espíritus marinos te enseñarán que está bien tener varias esposas. Te voy a decir por qué esto está tan mal. Mira lo que le pasó a Salomón. Mira lo que le pasó a Sansón. Mira lo que le pasó al rey David. Mira lo que le pasó a esta gente. Dios dijo que un hombre de una sola esposa, un solo marido, créeme, funciona mucho mejor de esa manera. Pero estos espíritus quieren que tengas varias esposas. Entonces intentarán argumentar doctrina en las escrituras y dirán, bueno, no hay nada explícito y esto me hace en la Biblia que diga esto o aquello. Esa visión que yo tuve, esa guerra que tuve en el espíritu con la reina marina.
en el entrenamiento que me hizo el padre con el viento del este. Tuve una confrontación fuerte en estos días con una entidad marina llamada la Reina del Mar. Yo descubro que es una persona que hace videos en YouTube, por cierto, que tiene seguidores, y esta persona pues tenía congelada a mucha gente, es decir, que está usando vientos adversos, tenía congelada a mucha gente y la gente pues estaba normal allí, aceptaba eso. Luego se da cuenta la entidad que estaba vigilando a toda esa gente que estaba congelada allí, que yo me di cuenta de la situación y empieza a buscar atacarme, que yo a confrontarme, pero yo no caí en su provocación. Este conocimiento yo no lo tenía. Este conocimiento lo vine a ver yo, creo que fue hoy que vi que Francis May dice que los vientos, cuando estás siendo atacada por vientos contrarios, no puedes tener confrontación cuerpo a cuerpo. O sea, tiene que ser con la autoridad que Dios te dé, si Dios te la dio, y tiene que ser con otro viento, con los vientos en esta revelación que el Señor me dio hace 3 noches, que para mí fue una cosa horrible y no lo entendía. Lo entiendo haciendo el video hoy. O sea, yo estoy haciendo el video y es que se me prendió el bombillo de que estaba Dios entrenándome con los vientos. Bueno, en esta revelación, ¿verdad? Yo me doy cuenta que esta entidad tiene a esta gente congelada y ella quiere enfrentarse conmigo, la guardiana de esas almas quería enfrentarse conmigo y yo no accedo a enfrentarme. Entonces yo llamo inmediatamente a Ángeles y ella se molesta y empieza a gritar horrible, molesta. Y en eso ella abre un portal y me lanza en ese portal y yo caigo en las aguas marinas. O sea, me mandó con su jefa, por decirlo así, con la reina marina. Me manda y yo tenía ¿cómo se llama? Tenía una armadura que no es la de agua. Y si usted no sabe de esto, le invito a que vea el video de barreras espirituales donde hablo de los tipos de armadura según el ámbito de guerra espiritual. Entonces yo no tenía una armadura para el ámbito del agua. Entonces bueno, yo empiezo a nadar, pero esta armadura que yo utilizo es pesada, aunque estamos en el espíritu, pues ella tiene peso y yo lo siento, o sea, yo lo sentí el peso. Entonces claro, nadar era muy difícil y utilizo el escudo de mi armadura, o sea, una parte de mi armadura que es un escudo, la utilizo porque la reina marina que estaba allí bien molesta, me estaba lanzando rayos. Entonces yo estoy defendiéndome de ella, pero entonces ella utiliza las aguas marinas y ya dijimos que el viento oriental, ¿verdad? Este viento ataca a quien lo invoque, contra buenos o contra malos. A él no le importa, sino que él obedece. Y dijimos anteriormente, ¿verdad?, que él causa maremotos, terremotos y destrucción, con, por supuesto, tornados y todo aquello, ¿no? Entonces las aguas, ¿verdad?, estaban atacándome con furia, se levantaban olas inmensas y me investían, o sea, no me ahogaba, pero ya yo me estaba cansando de nadar y defenderme con el escudo. A veces las aguas se abrían, el mar como que se abría y entonces se levantaban 2 muros de agua y ¡boom! No me hundía, pero igual era muy difícil. Entonces en eso que yo estoy ya cansándome de defenderme con el escudo y nadar, escucho la voz de Dios que me dice: háblale al agua y dile quién eres tú. Entonces yo le hablo al agua, pongo las manos, o sea, sentí eso fue el espíritu mío que lo hizo, porque en mi conocimiento entonces yo pongo las manos en el agua y le digo prácticamente la misma oración que hizo Francis May, pero a la tierra.
le dije al mar que yo era una hija de Dios, que necesitaba ayuda. Y en eso, o sea, tipo Aquaman, sí, eso fue tipo Aquaman. En eso siento que algo se me pone por debajo de mí. Era una inmensa ballena. Yo me siento en la ballena, ya no tenía que nadar. Entonces solamente tenía que defenderme con el escudo, pero el agua igual estaba demasiado agresiva. Entonces ella iba nadando y yo defendiéndome con el escudo. En eso siento que se me pone al lado derecho un ángel que yo en el espíritu sabía que era uno de los vientos, el viento que habita en las aguas, el que hablé anteriormente. Usted a lo mejor nunca ha escuchado que ese viento habita en las aguas, porque esa información no se la ha dado Dios a otra gente así, o sea, no hay mucha información de eso. Eso fue un trato personal conmigo, que tuvo Dios conmigo en las visiones que me ha mostrado. Como les digo, o sea, Dios le da a los profetas diferentes piezas. Cuando unes las piezas, entonces entiendes más el rompecabezas. Y entonces así, ¿no? A veces nos da lo mismo, a veces nos da piezas distintas, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy allí montada en esa ballena, defendiéndome con ese escudo que no me cayeran esos rayos. Y el ángel empieza a mover el agua, a empujar la ballena a toda velocidad, porque el agua venía, o sea, con furia. Pero una de las cosas que yo aprendí en esto, después que el ángel interviene, este ángel que mora en las aguas, que es el viento del oeste, ¿verdad? Que es el último video que hice, noté que cuando los vientos pelean a favor de Dios, ¿verdad? La fuerza supera, o sea, lo hacen con más. Él usó toda su potencia y le ganó al otro viento, que es el viento que estoy hablando ahorita. Ese que me dijo, ay, ¿a quién quieres que destruya? Yo los destruyo, bueno, malo, ¿a quién quieres? Que es así, ese viento, el viento que estamos hablando ahorita, el solano, el del oriente, el destructor, era el que me estaba atacando a través, o sea, estaba escuchando, digámoslo así, siguiendo las instrucciones de esa reina marina, ¿no? Que es una humana que pues está siendo controlada por esa entidad, ¿no? Bendícenos con un like y escribe un comentario para que YouTube comparta este video a otras personas. Bendiciones.